Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes, columnista financiero del periódico El Sol de México y un generosísimo colaborador de este espacio. Por eso siempre aprecio tanto tu presencia con nosotros. Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Mi estimado Ricardo, el agradecido soy yo. Como siempre, muy buenos días. ¿Hacia dónde va nuestro país en base al presupuesto? Te lo planteo así porque se supone, no sé si estarás de acuerdo, que el presupuesto es, además de las cantidades, de los pesos y centavos, es como una suerte de ruta crítica o bien hoja de ruta, de viaje. La propuesta, pues, de cuáles son las prioridades y cuáles no, hacia dónde nos quiere llevar el gobierno. ¿Cuál tu impresión en términos generales sobre este presupuesto? ¿Incentiva la producción, la recuperación económica o qué? Ya no quiero decir más porque tú eres el que sabes esto. Mi estimado Ricardo, yo diría estos 6.2 billones son la gasolina, o deberían de ser la gasolina del motor de la economía, lo cual no está sucediendo, porque hay dos cosas. Uno, estamos teniendo un presupuesto más acotado porque las necesidades están creciendo, y le puedes llamar como sea. Las necesidades hoy en términos de salud, que son las más importantes, estos faraónicos proyectos que la administración quiere dejar su huella. En fin, son varias necesidades de estas transferencias federales que está haciendo justamente el gobierno, pero lo más importante es que este reacomodo de los recursos que se van de esta gasolina, pues parece ser que no ve un detalle ni el impacto que tiene, y mucho menos, mi estimado Ricardo, está privilegiando una situación de inversión productiva o que aliente a la recuperación, y esto viene desde incluso de la decisión misma del gobierno de no poner o instrumentar como otros países pues esquemas de ayuda temporal para pues suavizar esta caída tan abrupta que hemos tenido, y que luego pues con eso se pudiera recuperar. Fíjate que ayer se dieron a conocer, por ejemplo, datos de la economía china y de la economía de Japón, donde ya vemos que el rebote sí es un poco más. Hoy lo que estamos viendo en México es un rebote, sí, pero no recuperación. Es decir, no estamos alcanzando a recuperar ni siquiera lo que hemos caído. Lo que sí está sucediendo en otros países que instrumentaron estos programas. Ahora, lo que estamos a la luz de lo que está sucediendo, este presupuesto también descuida una situación de esto que tiene muy preocupados a los estados y los municipios, porque hay menos dinero, se reparte de una manera pues poco equitativa, porque se le da privilegio a otros temas que hoy pareciera que en el umbral o en lo que estamos viendo, pues no deberían de ser la prioridad. O sea, te pregunto, por ejemplo, o pregunto más bien, el tema de las medicinas. Ayer Moderna, que como tú sabes, esta noticia está dominando prácticamente todo el mundo, 94.5 de efectividad, y luego Pfizer, que había dicho antes de 90%. Bueno, ¿sabes que este precio de la vacuna de Moderna está entre 32 y $37 la dosis? Eso es lo que está estimando y que estimó en agosto esta compañía. Imagina el recurso que va a faltar. Obviamente dice, lo puedo dar un poco más barata si me compran, ahora sí que por docena o más volumen, y la Unión Europea, por ejemplo, está negociando precios debajo de los $25, va a comprar millones de dosis. Pero bueno, este es un gran problema, que cómo se le va a hacer, porque bueno, cuando se enfrente nuevamente el gobierno a esta necesidad de recursos, pues lo que va a tener es recortar todavía de otros rubros que hoy pues han sido muy castigados, y ya no digamos de hoy está tratando de sacar y tomar de recursos de todos lados, este tema de los fideicomisos y muchos otros que ha tratado de controlar para justamente subsanar estas deficiencias que tiene, pero no se alcanzan. Es decir, en pocas palabras, mi estimado Ricardo, la cobija está muy corta cada vez, y desafortunadamente lo que se tiene que cubrir con ella cada vez más grande. Así, esta situación no es nueva, pero hoy se ha acrecentado, y además, ¿dónde está esta cuestión, esta política que el gobierno prometió de austeridad, este combate a la corrupción que nos iba a dar 50,000 millones de pesos? ¿Dónde están? Pues simplemente no existen. Pregunta cándida que diría mi gurú, el señor Hefner. De alguna manera, el factor elecciones 2021 tiene que ver con el presupuesto en cuanto a repartos de dinero, de los programas sociales, etcétera.
lugar a dudas, yo lo diría, Ricardo, porque esta es una situación que recurrentemente nos preguntamos, es como esto de qué es primero el huevo o la gallina, y aquí diríamos, ¿qué es primero, la política o la economía? Si tú no puedes hacer política porque tienes una limitación de recursos, ahí es donde tienes que subsanarlos para que justamente te dé un poder, te dé una ventaja sobre este tema de los recursos. Hoy las transferencias federales, pues la verdad es que de repente sí uno se pone a pensar en realidad si están llegando a quien deberían de estar llegando, si están siendo transparentes, si en realidad no hay una situación de corrupción en este movimiento de recursos tan importantes, y a quién se están llegando, y si se está privilegiando justamente a los estados, estos 15 estados que van a tener elecciones el próximo año, y donde pues tú sabes, Morena pues tiene, por lo menos hasta el momento, una amplia ventaja de poder quedarse con esas entidades. Pero el tema, pues ineludiblemente, bajo los tiempos, pues no puede estar separado. Yo lo diría, pues sí, abiertamente, sí, tiene un carácter también político electoral este reparto de los recursos. Retomo algo de lo que dijiste en tu primera respuesta. ¿Vale la pena el sacrificio de los dineros del país para muy diversos rubros en función de la construcción de las 3 obras insignias de la 4T, Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía? Bueno, fíjate que una de las premisas que ha dicho y ha dejado muy claro el presidente es que no va a hacer o no va a iniciar ahora obras que no se terminen en su periodo. Y eso es lo que está haciendo. Al final del día es una carrera contra el tiempo y esto requiere recursos. Se han salido de presupuesto, esto es muy claro, lo hemos visto, se ha documentado el tema de Dos Bocas. También ahora hemos visto que otras situaciones por la premura de querer también hacer rápido estas obras que no deberían de ser así por el tamaño y por la importancia que representan, sí, pues se han tomado decisiones que al final del día van a salir mucho más caras y hoy ya se está desviando más del presupuesto a estas obras. Bueno, ¿cuánto más vamos a requerir? Porque todavía ni siquiera para ellos está claro cuánto dinero se necesita para acabar estas obras a este ritmo, donde bueno, pues la premisa, insisto, es que se terminen antes de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Algún otro aspecto, mi querido Roberto, que te llame la atención de este planteamiento presupuestal y del que no te haya preguntado? Fíjate que sí, mi estimado Ricardo, porque ya por un tema de la caída, ya tenemos una economía más pequeña por el hecho de que hay una caída bastante fuerte, pues ahora se está suavizando un poco, pero no va a dejar de ser de 8 o 9% en este año, pues también esto ha repercutido en esta relación que hay de la deuda respecto al PIB. Esto que se mide constantemente y que ha crecido pues simplemente por esta situación, pero además porque también se han encarecido los costos de este financiamiento. ¿Esto por qué? Porque ayer la Secretaría de Hacienda anuncia que hace un programa de reestructura o refinanciamiento de $1,600 millones, donde ofrece una tasa, sí es atractiva la tasa, Ricardo, porque cuando estamos viendo que países tienen tasas negativas y hoy acudir a los mercados con un premio por lo menos arribita de lo que se está dando en otros países, o que es interesante para los inversionistas, pues eso atrae a muchos, y esto es lo que pasó con el gobierno de México. La insistencia de decir que no está incrementándose la deuda, creo que ya no es válida, porque sí se está incrementando por el hecho transitorio que te comentaba. Tenemos una economía más pequeña, se están incrementando también los gastos, y hoy se está hablando de que 55 o 56% sería esta proporción de la deuda respecto al tamaño de la economía mexicana al cierre de 2020. Así es que esto también nos recorta, nos acota el margen de maniobra, que no es único de México, pero al final del día en este contexto, donde hoy deberíamos de estar promoviendo una política económica contracíclica, pues simplemente no lo vemos desde las decisiones presupuestales. Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes y columnista financiero del Sol de México, te aprecio como siempre, de verdad, grandemente tu participación generosa con nosotros. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias, Roberto. Buen día. Ricardo, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Muy buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.